Gloria a Dios. Bueno, pues otra vez, hermanos, buenas tardes. Me da gusto verlos de nuevo a todos. Y le invito a que abra su Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Y dice en el versículo 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, que es el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón a hablar a su iglesia el día de hoy es el siguiente: siendo vaso limpio y útil. Siendo vaso limpio y útil. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando nuestras vidas. Nos estás llevando, Señor, en un crecimiento espiritual. Y cada momento, Señor, tú vas alineando nuestro caminar. Vas corrigiendo, Señor, nuestras vidas. Y hoy, Señor, sabemos que no será una excepción. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto, oídos abiertos, Señor, para escuchar tu voz que nos redarguye, que nos dirige. Habla, Señor, en nuestras vidas y que este día no sea nomás un día más, sino que salgamos transformados de este lugar. Que podamos ver, Señor, tu propósito en nuestras vidas y podamos, Señor, poner por obra tu palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Te damos muchas gracias y nos queremos poner en tus manos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y la semana pasada hablamos del Señor como el alfarero, si usted recuerda, y nosotros como barro en sus manos. Y si usted mira la imagen del vaso de barro en la Biblia, es un símbolo de la relación entre Dios y la humanidad. El Señor nos habla a nosotros como el barro que Él nos forma. Habla y usa la metáfora o la figura de un vaso de barro. Y esta es para describir cómo Dios nos crea de la nada, de la tierra, del barro, nos forma, nos moldea, nos transforma para que podamos llevar su gloria en nosotros. Y ese es el propósito de Dios en crear estos vasos, que nosotros seamos los que portadores de la gloria de Dios. Estuvimos viendo cómo el Señor le decía a Jeremías que fuera a la casa del alfarero, porque ahí le haría entender sus palabras. Y Jeremías, siendo obediente a la palabra de Dios, va a la casa del alfarero y mira cómo el alfarero está moldeando un vaso en la rueda. Y mira cómo ese vaso se quebra en sus manos y el alfarero simplemente lo toma otra vez y lo vuelve a hacer. Y lo hace para que esté listo, para que sea un vaso útil, que pueda ser lleno de su Espíritu Santo y usado para sus propósitos. Y el apóstol Pablo, más adelante en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, si puede ir ahí conmigo, dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí vemos que está hablando de un tesoro. El tesoro que sabemos se refiere al mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Se refiere a la luz de Dios que ha resplandecido en nuestros corazones. Lo puede leer en el versículo 6, que dice así. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El tesoro al que se refiere el apóstol Pablo, y le está hablando ahora a los Corintios, es el mensaje del Evangelio. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, guía al apóstol Pablo para que escriba y nos diga a nosotros que tenemos un gran tesoro, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y que lo ha dado y lo ha puesto en un vaso de barro. Y esos vasos, estamos hablando de usted y yo. Somos esos vasos que el Señor creó, en el cual el Señor ha depositado un gran tesoro, el tesoro de la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 6, se lo leo, dice de la siguiente manera. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y dice el 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón,
pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. El apóstol Pablo usa la analogía de un tesoro en un vaso. Y cuando tú miras esta analogía, no es un vaso de oro, no es un vaso incrustado con perlas y diamantes, sino que está diciendo un vaso simple, un vaso de barro. ¿Para qué? ¿Por qué dice esto? Lo que quiere hacer el apóstol Pablo es explicarnos, es darnos a entender el tesoro tan grande que ha dado el Señor, el cual reside en los creyentes, los que han creído en el Señor. Y si yo le pregunto, ¿usted cree que es una persona frágil? ¿Usted cree que usted es una persona frágil, débil como ser humano? Pues déjeme decirle que sí, es un vaso de barro. Y el Señor eligió poner su tesoro en usted, en mí, que somos frágiles, que somos débiles, para que nosotros podamos enseñar que el poder no viene de nosotros, como somos vasos frágiles y débiles, el poder viene de lo que hay dentro, que es el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Que a Dios no le importó qué tan frágil eras y qué tan débil eras, sino que ahí depositó su Espíritu Santo para que tú puedas mostrar a todos su gloria. Y yo le doy gracias a Dios por eso, que a Él le plació usarnos a nosotros, aún a pesar de lo débil, aún a pesar de lo frágil, escogió vasos de barro. Y si usted es de Guadalajara, pues conocerá los jarritos de Tonalá. Jarritos de Tonalá son muy frágiles, los conocen, muchos les dicen a veces que pareces jarrito de Tonalá porque son muy frágiles y los tocas y se quebran apenas. Y el Señor escogió de la vileza, el Señor escogió lo frágil, escogió aquello que es débil como el barro, que si lo dejas caer, ¿qué pasa? Sale volando. Lo escogió el Señor. Y un vaso de barro está hecho de un material vil, como lo es el lodo. Sin embargo, la vileza del barro no es una vileza moral, sino funcional. Es una vileza que podemos decir, para el mundo le pones un vaso de barro o un vaso de oro, pues va a decir el de oro. Y más si vas a depositar un tesoro dentro. Sin embargo, el Señor va en contra del pensamiento del mundo. Lo que el mundo a veces piensa y dice, pero ¿cómo es posible que tal persona el Señor lo haya escogido para predicar o para llevar la palabra? ¿Y cómo es posible, dice el mundo, que yo soy un ingeniero, soy un arquitecto, lo que tú quieras, ¿verdad? Graduado en Harvard, ¿verdad? Y escogió a para que dé la palabra. El Señor usó el barro, un material común, abundante, un material frágil, destinado a usos ordinarios o de menor importancia. Por eso dice el versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y empieza a decir, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y el mundo no lo puede comprender. ¿Cómo es que puede haber un gran tesoro puesto en un vaso de barro? Y la importancia que da la Biblia no está en el material, no está en el barro, no está en que seas un vaso ya sea de oro o de barro. La importancia no está en eso, en el material, porque su uso puede ser el mismo. Tú tienes un vaso de oro y un vaso de barro, pues en los dos puede ser el mismo uso para tomar agua. Los dos pueden tener ese mismo uso. Sin embargo, el Señor no le pone importancia al tipo de material, sino que le pone importancia a la disponibilidad y a la limpieza del vaso. A la disponibilidad y la limpieza del vaso. Porque ¿de qué te sirve tener un vaso hermoso de oro puro, digamos 24 quilates? Bueno, el vaso de oro. ¿De qué te sirve tener ese vaso si no está disponible? Si cuando quieres tomar agua está bajo llave,
y dices, ay, quiero tomar agua, y te dice, no, pues el vaso está bajo llave, así que va y agarra con la mano, toma agua. O ahí ponte, ¿verdad? Y tómale. ¿De qué sirve tener un vaso si va a estar guardado? Si no se va a usar. Tú tienes sed, vas a querer tomar el vaso. Y déjame decirle que de las aguas frescas que yo he tomado, la más fresca que he sentido es la que está en un vaso de barro. ¿Usted ha tomado agua en un vaso de barro? Así con hielito y todo. Se pone bien fresca, ¿a poco no? Y la tomas y es refrescante. Pero ¿qué tal si yo te ofrezco así un vaso de agua en un vaso de barro con su hielito? O te digo, aquí está este vaso de oro todo sucio, que tiene ahí, ya hay hasta bichos, ¿verdad? Y te digo, ahí te va tu agua. Tú vas a elegir, vas a decir, no, pues el vaso de barro porque está limpio. Es lo mismo que el Señor está pidiendo. El Señor está diciendo, yo he escogido un vaso de barro, pero el vaso de barro tiene que estar limpio y disponible para el Señor. La importancia se basa en la disponibilidad y la limpieza del vaso, no importando de qué material sea. Si está sucio, no lo vas a querer. Así sea como sea, vas a decir, no, yo prefiero tomar agua en un vaso limpio. ¿Sí o no? Vaya conmigo a segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Versículo 21 dice así. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor nos está diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, si aquel vaso se limpia de la suciedad que dentro, podrá ser un instrumento para honra, santificado y útil. Y yo le puedo aquí poner hasta una línea, dispuesto para toda buena obra. Y sabe una cosa de lo que hacemos nosotros cuando venimos a la congregación y escuchamos la palabra de Dios, venimos y nos estamos lavando en la palabra de Dios. Cuando venimos juntos como congregación y empezamos a recibir la palabra, usted viene a ser lavado por la palabra de Dios. A través de la palabra, la Biblia nos enseña que es un agente que limpia, es como aquel limpiador, como aquel jabón que viene y empieza a lavar, empieza a limpiar y santificar nuestras vidas. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículo 26, Efesios 5, 26, el apóstol nos habla del amor de Cristo por su iglesia, habla al marido, le está diciendo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero cuando llega al 26, le dice que dio su vida para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y dice por la palabra. El lavamiento, nosotros venimos y el lavamiento viene a través de la palabra de Dios. Escuchas la palabra de Dios y estás siendo lavado. La palabra de Dios está quitando toda la contaminación que hay dentro de tu vida. Eso pasa cuando nosotros venimos, escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Nos limpiamos, nos purificamos. Y hoy usted ha decidido lavarse y el Señor lo purifica a través de su palabra y puede ser portador de la gloria de Dios. Y yo quiero hacer una distinción entre dos tipos de lavamientos para nosotros el día de hoy, porque hay dos tipos de lavamientos en el creyente. Uno es el lavamiento que le llamamos la justificación y el otro es el lavamiento que le llamamos la santificación. El uno, que es la justificación, estamos hablando de un acto único y completo. Ese es un lavamiento que ocurre en la vida del creyente, el lavamiento de toda la maldad con la que veníamos. Ese es el primer lavamiento que ocurre en la vida de un creyente y la palabra le llama justificación. De hecho, en Romanos 5:1 dice así, Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, dice justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este lavamiento, hermanos, que es por la fe, que es en la sangre de Cristo, es un lavamiento definitivo.
Este ocurre en el momento de la salvación. Tú vienes al Señor, te rindes al Señor y le dices: Señor, perdóname de mis pecados. Señor, me arrepiento de vivir una vida alejado de ti. Recibimos el regalo, Señor, de tu salvación, y vienes y entregas tu vida al Señor, y el Señor, con su sangre que derramó en la cruz, te lava, te limpia, te salva. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y de qué nos salva? De la esclavitud que estábamos con el pecado. Estábamos esclavizados al pecado, y es a través de la fe en Cristo que somos perdonados por completo de todos nuestros pecados. Nos perdona el Señor. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Y luego dice, tenemos paz para con Dios, y luego dice el medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hacer una pausa aquí, porque la palabra justificado es algo que tenemos que ver bien. Justificado está hablando de una justificación, un acto de gracia de Dios, por el cual Él declara justo al pecador. Estamos diciendo que el Señor nos ha declarado a usted y a mí justos por medio de la fe. ¿Y por medio de la fe en qué? En nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que una persona sea inherentemente injusta, o justa más bien. No se trata de que una persona sea inherentemente justa por sus propios medios. Nosotros no podemos salvarnos. Cualquier justicia que tú pienses que pudieras hacer no te da la salvación. Es la justicia de Dios, y Dios te considera legalmente libre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso decimos que la justificación es una declaración de justo al pecador. El Señor llama al pecador y lo dice justo, lo justifica. Y si tú ves esto y lo investigas bien, ¿qué es la justificación? Vas a encontrar que es un veredicto judicial. Esto habla de un señor juez que cuando llega el acusador y le dice, mira, este hombre ha hecho esto mal, esto y esto otro, ha cometido todos estos delitos, y empieza a dar toda la cifra, la carta de los delitos que tú hiciste, y el juez, como Dios, viendo, escuchando todos los delitos, al acusador que está en tu contra, pero luego el juez tiene que ver entonces y dice, bueno, si cometiste todos estos delitos, la ley dice, y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, porque cometiste pecado, ya estás sentenciado. Tu sentencia es la muerte. Pero ahí es cuando viene el regalo de Cristo Jesús. Cuando viene nuestro Señor Jesús, y Él entregó su vida, porque la paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir por tus pecados. Y el Señor dijo, yo me entrego por Él. Yo me entrego por ella. ¿Y qué hace? Se entrega y nos justifica. Y es un regalo de Dios, ¿sí o no? Es un regalo de Dios. ¿Lo recibieron? ¿Cuántos lo recibieron? ¿Amén? Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. El juez, que es Dios, mira tu carta que iba en contra de ti, y luego mira el sacrificio de nuestro Señor Jesús y dice, aquí no pasó nada. Él fue perdonado. Y la paga que Él merecía la llevó mi Hijo, Jesucristo. Por eso dice justificado. Y esta es una declaración legal, no es un proceso, sino que es algo que pasa en un instante. Cuando tú vienes al Señor y le pides perdón por tus pecados. Y un verdadero arrepentimiento, ¿qué hace? Se voltea de lo que estaba haciendo. Cambia de dirección. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Ibas mal y tú lo sabías, y te arrepentiste y viniste al Señor, y el Señor te perdonó, pero cambiaste de dirección, no seguiste haciendo lo mismo. Es un acto instantáneo de Dios, un momento en que una persona llegó al conocimiento de Jesucristo y dijo, yo creo, y el Señor dice, justificado pues por la fe tenemos paz
para con Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, también el apóstol Juan lo dice de la siguiente manera. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así. Dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué dice? No está en nosotros. Dice el 9, si confesamos, ¿qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte. Confesar nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Ya no nos quedamos ahí. Venimos delante del Señor y confesamos nuestros pecados. Señor, perdóname por lo que hice, porque he pecado contra ti. Y el Señor, fiel y justo, nos perdona nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que nos limpia de toda maldad. Y dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando hablamos de la justificación es por fe. No se gana por obras o por cumplir la ley o a nada de eso. Es un regalo de Dios que se recibe creyendo, diciendo, yo sé, Señor, que tú pagaste por mí en la cruz. Y recibimos por fe. Y sabe una cosa, para el mundo eso es locura. Para el mundo ellos dicen, no creen en la cruz de Cristo y no creen que Cristo murió por nuestros pecados. Pero para el que cree es poder de Dios, porque ha creído y tiene la salvación. Es por gracia. Estamos hablando, el Señor, aunque no lo merecíamos, en su amor infinito que tiene por nosotros, nos lo dio. Nos dio ese regalo de la salvación. Por eso Romanos 3:24 dice lo siguiente, se lo leo, lo puede leer en la pantalla. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es un favor inmerecido. No hay nada que pudiéramos hacer para comprarla ni para merecerla. Por eso dice, siendo justificados. ¿Y cómo somos justificados? Dice Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando, se basa en la obra de Cristo. Y la justificación es posible porque Jesús dio su vida en la cruz. Por eso es que es posible. Él se convirtió en pecado por nosotros para que tú y yo pudiéramos ser hechos justos en Él. La justicia perfecta de Cristo nos es a nosotros imputada ahora. Él fue justo. Él pagó por nuestros pecados siendo justo, se hizo pecado y murió en la cruz por ti y por mí. Eso habla de la justificación. El Señor ahora nos ha dado y nos ha dicho, eres justificado por medio de mi sacrificio, porque tú merecías morir, pero yo di mi vida por ti. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque si la ley decía que tú y yo teníamos que morir, alguien tenía que morir. Y ahí entra nuestro Señor y nuestro Salvador. Romanos 5:9 también dice, Romanos capítulo 5, versículo 9 dice así, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos hablando aquí del juicio venidero para el mundo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ser justificados significa que a pesar de que somos pecadores, de que éramos pecadores, que vivíamos en el pecado y que desde el despertar al anochecer, lo único que pensabas era en qué más hacer que no involucraba nada a Dios en ninguna de las áreas. Y Dios, ahora que le buscamos, nos ve justos
porque estamos cubiertos por la justicia perfecta de Jesús. Y ese es un acto que ahora nos da paz para con Dios. Es un acto que ahora podemos celebrar, y es la certeza también en nosotros de nuestra salvación también. Y si regresamos a Romanos capítulo 6 versículo 23, dice, Romanos capítulo 6 versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, y aquí la dádiva estamos viendo que significa el regalo, el don de Dios, mas el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros vemos que se tenía que pagar, teníamos que pagar el precio por nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte, el juez iba a decir, pues ya estás condenado, por cuanto todos pecaron ya estás condenado. Sin embargo, dice ahí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es lo que ahora pasa arriba de los pecados que habías cometido, los cuales el Señor te perdonó y te justificó. Y ahora el Señor mira tu carta y dice, no hay nada. Está el nombre de Jesús. Y hay dos tipos de lavamientos, dijimos, para un vaso de barro que somos tú y yo. Y este es el primer lavamiento. Cuando venimos al Señor, el Señor nos justifica. Y es un acto donde nos lava en su sangre. Y cuando nos lava en su sangre, esto está hablando de un acto único y completo. Hemos sido limpios, limpiados para el Señor. Y viene el segundo lavamiento. Y el segundo lavamiento es uno que es continuo. El primero es una vez. El segundo es un proceso continuo. Y este le llamamos la santificación. Y si tú recuerdas, nuestro Señor Jesús se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies de los discípulos. ¿Recuerdan esa escena? Comienza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Y Pedro qué dice? Dice, a mí no me lavará los pies jamás, le dice. De hecho, vamos ahí, Juan capítulo 13, versículo 8. Juan capítulo 13, versículo 8. Si lo tiene, vamos a leerlo. Y dice así. El versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no ¿qué? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Te imaginas las palabras de Jesús diciéndole a uno de sus discípulos, si no lo hago, olvídate que vas a poder estar conmigo? Fíjate, ¿a qué lavamiento se referiría Jesús aquí? ¿Al de los pies? O si lo podemos ver más profundo, está hablando, porque le está diciendo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Estaba refiriéndose al lavamiento de los pies? ¿Te tengo que lavar los pies para que tengas parte conmigo? Porque si no, no vas a ser salvo si no te lavo los pies. Estaba diciendo el lavamiento de la justificación. Estaba diciendo el lavamiento que viene a través de su sangre, y eso es lo que estaba representando, lo que estaba él haciendo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavas con mi sangre, no tendrás parte con él. Otra versión lo dice así, no me pertenecerás. La negación inicial de Pedro fue, no me lavará los pies jamás. Pero cuando escucha las palabras de Jesús, que le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, cambia. La respuesta de Jesús deja claro que si no aceptamos su sacrificio purificador, no podemos tener comunión con Él. Si no somos lavados con su sangre, que es en la cruz, que es creyendo en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, no tendremos parte con Él. Si no aceptamos su sacrificio purificador, no podemos tener comunión y pertenencia con Él. En ese acto, Jesús estaba refiriendo a la limpieza espiritual definitiva, que solo Él puede dar. Pedro, entendiendo esto, dice el versículo 9, le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. ¿Qué le dijo? Dijo, báñame completamente, lávame todo. Yo creo que ahí se puso también, ¿verdad? Todo hasta la cabeza también, ¿verdad? Lávame. La respuesta de Pedro
él dijo, no, pues si es necesario lavarme para que pueda tener parte con el Señor, pues lávame todo, límpiame, Señor. Cuando escuchó la condición de Jesús, Pedro se rindió completamente. Dijo, todo. No nomás los pies, Señor, báñame completamente. Y nosotros vemos esto, lo que hizo Pedro, y lo vemos y decimos, bueno, ¿cómo esto que hizo Pedro para nosotros el día de hoy representa el deseo de una persona de ser completamente lavada? Cuando escucha, tienes que ser lavado para que puedas tener parte con el Señor, dice, lávame todo. Ese es el deseo de una persona que quiere ser completamente lavada. Estamos hablando que quiere ser salva. La persona que quiere ser salva, que dice, no, yo no puedo vivir así. Y si ese es el requerimiento, Señor, lávame. Jesús está hablando de algo espiritual y dice el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado, el que está lavado, el que está justificado, se refiere. Está diciendo, el que está lavado, tú, Pedro, ya estás lavado, has sido purificado, has sido justificado. Ya ha recibido el baño completo de la justificación. Su salvación había sido dada. Sus pecados habían sido perdonados de manera definitiva. No los recuerda más el Señor. O sea, te los perdoné. Ahora venía el continuo lavamiento. Porque ese era un lavamiento. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pero todavía tenía que lavarle los pies para poderle enseñar que iba a haber un lavamiento que tenía que ser continuo también. Y cuando tú miras esto, él estaba diciendo a Pedro, estaba diciendo, ha sido justificado, ha sido lavado. Por eso le dice, el que está lavado. En Juan capítulo 8, versículo 30, vemos que había personas que habían creído en él, y esto ya lo hemos visto anteriormente, pero nomás para recordarlo y entenderlo también. Dice el versículo 30, Juan 8:30, dice, hablando él estas cosas, hablando de Jesús, muchos creyeron en él. Y dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros ¿qué? Permanecieres. Y fíjate que el Señor nos lava, nos justifica, pero nosotros venimos al Señor y somos lavados, somos justificados, pero hay una condición. Y la condición es que nos mantengamos limpios. Tenemos que mantenernos limpios para el Señor. Por eso cuando tú miras el Apocalipsis, les dice, el que persevere hasta el fin. Y por eso podemos ver también con Pedro, que le estaba diciendo, el que está lavado, ya no ocupa sino lavarse los pies. Ha sido justificado, pero podemos entender que es un lavamiento de manera definitiva, pero condicionada, y condicionada al permanecer fiel hasta el fin. Por eso a veces vienen personas y preguntan y dicen, oye, es que la salvación se pierde o que no se pierde, y empiezan a haber una discusión entre si se pierde o no se pierde la salvación. Y a veces ganas de preguntarle, si tú hablas de que se pierde, ¿estás hablando de que la puedes dejar en algún lado o que te pierde, pues, ¿verdad? Y no la encuentras? ¿O qué es lo que estás hablando con lo que la salvación se pierde? A veces no entienden bien que el Señor nos limpia, pero tú puedes en cualquier momento abandonar a Dios. Nosotros podemos ver que Pedro había sido lavado, había sido lavado por el Señor, y el Señor le estaba diciendo, pero hay un lavamiento continuo, Pedro, que debe de pasar, porque en el mundo vas a caminar y el mundo está lleno de maldad y el mundo está lleno de pecado, y como eres ser humano, pues va a venir la tentación. Y como no podemos decir que nadie peca, porque si no, haces a Dios mentiroso.
entonces va a venir el pecado. Pero por eso el Señor nos dijo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, y podemos venir con el Señor y pedir perdón, limpiarnos y seguir adelante en el Señor, permanecer fieles al Señor. Fíjate lo que dice el 31, dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, aquellos que habían confesado creer en Él, en Juan 8:30, 31, y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces, si eres fiel a lo que has escuchado, serás mis discípulos. Y luego dice el 32, y entonces, ¿qué dice? ¿Conocerás? ¿Qué van a conocer? La verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Dice el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del pecado. Ese pecado que gobernaba en nuestra vida. Por eso les decía el Señor, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre de la esclavitud en la que estabas con el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1, se lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo puedes seguir ahí en su pantalla, en la pantalla, o en su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así, dice, por lo tanto, ya no hay, ¿qué es lo que no hay? Condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y dice el 2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder, ¿de qué? Del pecado. Dice, que lleva a la muerte. Es el versículo 2. Vamos a leerlo, vamos a continuar leyendo. El versículo 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin. ¿De qué? Del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y dice el 4, y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. La ley decía, porque pecaste, tienes que morir. Y llegaste delante del juez y te dijo, tienes toda esta carta de pecados, mereces la muerte. Pero aquí veo que has sido justificado. Dice el versículo 4, dice, la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos en nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y dice el 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Dice el 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y dice el 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Y luego dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Dice el 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. El pecado tenía poder para llevarnos a la muerte. Pero para aquel que ha sido lavado y ha sido justificado, 7 veces cae el justo y 7 veces ¿qué hace? Se levanta porque el Señor lo levanta. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 2, ahí donde estamos, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Es mediante la entrega de su Hijo
que podemos llegar al final del versículo 3 y dice: Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. No más esclavos del pecado, no más. Y si continuamos cuando el Señor está lavando los pies a sus discípulos en Juan 13, versículo 9, Pedro le dice al Señor, Juan capítulo 13, versículo 9, le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y dice el 10, Jesús le dijo: el que está lavado. El que está lavado se refiere a la persona que ya ha recibido el baño completo de la justificación. Su salvación entonces es segura en Cristo Jesús. Y estamos seguros en Cristo. Y sus pecados han sido perdonados de manera definitiva. El Señor no se acuerda más. Tus pecados pudieran ser negros y el Señor los limpia por completo. Y por eso Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué le dice lavarse los pies? Esto está diciendo que vivimos en un mundo de impureza, en un mundo que mientras vas caminando en él, vas a mancharte, te vas a ensuciar. Y el creyente se tiene que limpiar continuamente. Venimos a la palabra y la palabra que hace nos lava, nos limpia, nos santifica. Y vamos santificándonos diario. Y esto estamos hablando que no una persona que se la pasa en el pecado. Estamos hablando de una persona que reconoce cuando ha pecado y dice: he pecado. Porque la palabra le empieza a redarguir y el Espíritu Santo le empieza a redarguir. Y tú puedes ver que le dice: no necesitas sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y luego le agrega: aunque no ¿qué? Aunque no todos. Y sabemos que decía esto por aquel que lo iba a entregar. Y dijimos, hay dos tipos de lavamiento en el creyente. Uno, la justificación, que es este que estamos hablando, el cual el Señor Jesús nos limpia completamente de pecado, nos perdona y nos da salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y está el segundo, que es la santificación. Y este segundo, estamos hablando de un proceso que es continuo. Por un lado, somos completamente limpios en Cristo, le llamamos la justificación. Y por otro, necesitamos un lavamiento diario de los pecados que cometemos. Y esto es cuando viene el Señor y te redarguye de pecado: hiciste esto. Y a lo mejor, claro que no son los pecados que cometías antes, pero hiciste algo y el Señor te redarguye y te dice: eso estuvo mal. Y vienes con el Señor y te santificas. ¿Sí o no? ¿Cuántos se santifican en el Señor? Amén. Cuando la Biblia nos habla de un vaso de barro, nos está hablando de que somos frágiles, somos débiles. Esto representa la condición humana que es propensa a la imperfección, que es propensa a la ruptura, pero también es una representación de la humildad, de la disponibilidad para ser moldeados. El Señor está diciendo: somos propensos a la imperfección, somos propensos a la ruptura, pero también nos está diciendo: pero el barro demuestra que puede ser moldeado. Si se quebra, lo vuelve a moldear. Y cuando el apóstol Pablo nos dice que es depositado un tesoro de Dios en vaso de barro, la idea es que Dios está depositando su tesoro, el cual es el mensaje del Evangelio, dijimos, y el Espíritu Santo en nosotros, en estos vasos de barro. Esto se está diciendo que al ver el Espíritu Santo trabajar en nosotros, no es a través de nuestras fuerzas que somos transformados, no es a través de lo que tú hayas decidido hacer, y no es por tus propios méritos que dices: ahora voy a dejar esto sino que es a través del poder de Dios que te da la habilidad de poder dejar esas cosas que hacías antes, porque ya no estás bajo el dominio del pecado, ya no te controlan, ahora estás bajo el dominio de Dios.
del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita y te habilita para poder dejar todo pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es en tus propias fuerzas o en tus capacidades, sino es en el Señor. Por eso decía eso el apóstol Pablo. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice de la siguiente manera, en el versículo 1, dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos, ¿cómo? Dice, por vencidos. Dice el versículo 1, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Y dice el 2, rechazamos, ¿qué rechazamos? Todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Dice, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Dice, decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Y dice el 3, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Aquellos que no han querido entender. Y que no quieren entender y se cierran, a pesar de que el Señor abre la palabra y empieza a taladrar nuestro corazón. Y dice el 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y dice el 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Y dice el 6, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y dice el 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y el Señor busca vasijas limpias, busca vasijas dispuestas, barro dispuesto a ser moldeado, maleable por el Señor. Ser un vaso para Dios implica buscar la limpieza. Implica buscar la santidad, la utilidad en su servicio, huyendo de las malas influencias, huyendo del pecado, buscando la guía de Dios, buscando que su palabra nos lave, nos limpie. Si hacemos esto, seremos de buen uso para la gloria de Dios, para honra de Dios, un vaso útil para honra de Dios. Y el deseo de Dios es que seamos un vaso para honra. Ese es el deseo de Dios, que seamos santificados, preparados para toda buena obra, como se menciona en segunda carta a Timoteo 2:21, que lo leímos al principio, moldeados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. El Señor quiere que dejemos de ser solo barro y seamos un instrumento útil, un vaso útil para el Señor. Eso es lo que busca el Señor, que seamos como el barro en sus manos, en las manos del alfarero, quien nos moldea. Y la meta de aquel que está siendo moldeado por el alfarero es convertirnos en vasos que se puedan usar. Yo le pregunto, ¿qué tipo de vaso eres tú? ¿Qué tipo de vaso eres tú en la casa de Dios? ¿Eres útil para su propósito? Cuando el Señor te dice algo, ¿obedeces? Cuando el Señor te dice algo a través de la palabra y te hace ver, este es mi propósito, esto es lo que yo busco de ti, ¿haces caso, obedeces? ¿Te dejas moldear por el Señor? ¿Qué tipo de vaso eres tú en la casa de Dios? ¿Eres útil para su propósito? Porque la elección es nuestra.
Dios tiene vasos para diferentes propósitos, dice este versículo que leímos. Tiene vasos para diferentes propósitos. Pero la decisión de convertirnos en un vaso de honra es de nosotros. Si alguno se limpia, podrá ser usado para un vaso de honra, no un vaso de deshonra, sino de honra. Yo quiero darle la primera condición. La primera condición para poder ser útil para el Señor es ser un vaso limpio. Ser un vaso limpio. Porque no se puede ser útil si no estás limpio. Sí que si alguno se limpia de estas cosas, decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿limpiarnos de qué? Cuando tú miras el contexto, está refiriendo del pecado, está refiriendo de las malas costumbres, está refiriendo de las malas actitudes incorrectas, orgullo, amargura, egoísmo, todos estos tipos de actitudes que vienen en la vida de muchas personas. También nos está hablando de limpiarnos de las dudas que nos alejan de la verdad de Dios, que cuando el Señor habla, empezamos a dudar. De eso es lo que nos está diciendo, que nos limpiemos, de todo lo que nos contamina. Nos limpiamos las malas costumbres que nos llevaban a pecar. Y ese es un proceso constante. Limpieza. No es un evento único. Qué bueno sería que limpiaras tu casa una sola vez y ya se quedara limpia. O bueno, especialmente cuando tienes chiquitos así y que andan por todos lados. Qué bonito sería que nomás que dijeras, ya la limpié y ya se quedó ahí. Pero déjala de limpiar una semana y vas a ver lo que te encuentres ahí. El Señor quiere que seamos que nos estemos limpiando cada cuando, continuamente. Un vaso limpio que era el Señor. Por eso la primera condición para ser útil para el Señor es limpiarnos. Porque no importa si eres un vaso de oro o si eres un vaso de barro. El Señor quiere usarte. Pero el Señor quiere usar un vaso limpio. Dijimos, el proceso es constante. La limpieza no es un evento único, sino un acto intencional de arrepentimiento continuo, de renovación, porque el Señor nos renueva la mente y estamos continuamente renovándonos en el Señor, sometiéndonos a la purificación que solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios da. Y por eso es que muchas personas dicen, oye, pero yo me acuerdo de esta persona antes y era así. Sí, pero el Señor lo lavó, el Señor lo limpió. Y mira ahora, y ahora son personas, instrumentos para Dios y de honra para Dios. La segunda condición para poder ser útil o para que el Señor nos pueda usar es ser un vaso disponible. Ser un vaso útil, no solo de adorno, sino que estemos disponibles para el Señor, que cuando el Señor nos llame, que cuando el Señor nos diga, digamos, Señor, aquí estoy, úsame. ¿Cuántos quieren ser un instrumento para honra? ¿Amén? Amén. Pues entonces el Señor dice, limpiemos nuestro corazón. Y nos dice, sé un vaso disponible, sé un vaso santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Útil al Señor está hablando que demuestra que la persona está dispuesta a accionar. Dios nos usa para llevar a cabo su obra y Él quiere usarnos a nosotros para llevar a cabo su obra en la tierra, compartir el evangelio, consolar al afligido, servir en la iglesia, servir a la comunidad. En muchas maneras el Señor quiere usarnos como instrumentos, pero se requiere que el vaso esté disponible y limpio. Dispuesto, dice la palabra, para toda buena obra. Y la verdadera utilidad va de la mano con la disponibilidad. Un vaso guardado en un instante, ¿se dice un instante? O en un, ¿cómo le llaman esos? Que los ponen detrás de un vidrio para que lo vean. ¿Un cristalero? Gracias. Un vaso guardado en un cristalero, ¿qué sirve?
adorno nada más. El Señor quiere usarnos. El pecado y la contaminación van a impedir que Dios te use eficazmente. El Señor nos dice: límpiate, sé útil, esté disponible, y el Señor nos va a usar y nos va a moldear. Y va a empezar con sus manos a moldear nuestra vida. Y Dios nos purifica. Él quiere que seamos vasos útiles, así que Él nos purifica a través de su palabra, nos da el medio de purificación en el que podemos ser lavados. Pero necesitamos tener o elegir. Si yo quiero ser un vaso de estos, porque dijimos, hay vasos para usos viles y hay vasos para usos honrosos, pero la decisión está en si nosotros nos limpiamos o no, si nosotros estamos listos y dispuestos para el Señor. Y el Señor nos pregunta el día de hoy: ¿te estás limpiando? ¿Estás disponible para que cuando el Señor llame y te hable y te muestre lo que Él tiene para ti, te muestre su propósito, tú estés dispuesto y listo para decir: sí, Señor, úsame a mí, yo quiero ser esa persona, Señor? ¿Cuántos quieren ser vasos limpios y dispuestos? Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo creo que el Señor, su mensaje es claro, nos habla. Él busca que su iglesia se purifique, que se santifique, porque Él viene pronto, dice la palabra, y viene por una iglesia limpia y sin mancha. Y el Señor busca que nosotros nos santifiquemos en Él. Y cierra tus ojos ahí donde estás y haz una pregunta: ¿qué es lo que de qué te estás limpiando el día de hoy? ¿Qué es lo que el Señor está limpiando en tu vida en esta tarde? Quizás pudiera ser un corazón lleno de orgullo, quizás pudiera ser un corazón lleno de amargura por alguna ofensa, egoísmo, tal vez algún pecado en tu vida que te estuvo ensuciando y está el vaso sucio, impidiendo que el alfarero te use. Tal vez te has dejado llevar y has empezado a ensuciarte, olvidaste limpiar tu corazón. O quizás puedas decir: es que soy limpio, pero no estoy disponible, no estoy dispuesto como ese vaso que quiere el Señor usar. Quizás puede que el Señor te esté llamando el día de hoy y tú sabes en tu corazón. Y el Señor nos habla el día de hoy, nos dice: ¿quieres ser un vaso de honra? Yo ya te he limpiado, te he dado la salvación, pero ahora es tu turno. Quita de ti toda amargura, arráncala desde la raíz, limpia tu vida de todo pecado, despójate de pecado, todo aquello que te impide que corras la carrera, todo aquello que te impide que seas obediente a Dios. La buena noticia es que el alfarero está dispuesto para moldearnos. Él tiene el agua viva, que es su palabra. Él quiere llenarnos con su agua viva y quiere usar ese vaso limpio, no para que te quedes en el estante, sino para que seas útil para toda buena obra, que el Señor pueda usarte y seas portador de su gloria. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes por una iglesia limpia, pura y sin mancha, y tú buscas, Señor, que nos santifiquemos cada día. Tú nos haces ver, Señor, que nos has lavado completamente y hemos sido justificados por la fe, y no hay ninguna condenación, Señor, para aquellos que están en ti. Y si nosotros estamos en ti, Señor, podemos
entonces limpiarnos a través de tu palabra, porque estamos limpios. Solamente necesitamos limpiarnos y lavarnos los pies. Te damos muchas gracias, Señor, y tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí. Tú sabes, Señor, las situaciones que ellos están viviendo, y tú nos recuerdas y nos dices: recuerda desde el momento que tú dejaste de lavarte, y vuelve otra vez a lavarte. No dejes, levántate otra vez. El Señor nos dice: quiero usarte, quiero que seas un instrumento útil para un uso honroso. Con tus propias palabras, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, me rindo a ti. Ora al Señor, entrégate al Señor. Dile: Señor, purifícame, lávame, Señor, límpiame, Señor, y úsame, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré en
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Más que en toda riqueza, me alegraré en obedecerte, mi Dios. Más que en toda riqueza. Oh Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Más que en toda riqueza. Díselo. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Más que en toda riqueza. Oh Señor, me alegraré en obedecerte, mi Dios. Más que en toda riqueza. Oh Señor, quiero agradarte, mi Dios. Límpiame, úsame para tu gloria. Un aplauso al Señor.